Ahora, característica de los pórticos que ustedes van a plantear es que tienen que formar parte de un conjunto, ¿ya? Entonces, o sea, si yo quiero utilizar una gama de colores, digamos, ¿no? Aquí atrás en todo lo que yo ponga en diseño, igual ocuparé la misma gama de colores y demás cosas. O le haré una uniformidad formal, o sea, tendrán el mismo tipo de formas y demás cosas, ¿ya? Entonces vamos a aceptar un poquito a los compañeros, vamos a darle mute a los otros compañeros que están no sé qué haciendo. Entonces, tenemos, fíjense, la definición de un eje, ¿ya? Ahora, este eje yo, por ejemplo, lo estoy poniendo recto, porque no quiero hacerlo de ninguna otra manera. Entonces, usted puede ponerlo así sinusoidal, que venga, haga una curva, que haga una espiral, no sé, ¿ya? Entonces, ahora, después de este eje, fíjense, y definición de este tipo de acceso, fíjense, tengo accesos para servicios, tengo aquí un administrativo, digamos, aquí tengo el flujo, digamos, de las personas que van en bicicleta, ciclistas, digamos, entonces, que también si quieren entrar al boliche, bueno, entran por acá, pues, ¿no? Y entran acá adentro, digamos, ¿no? Entonces, a este espacio, ¿ya? Entonces, vamos a admitir, por favor, espérenme un segundo. Hola, hola, ahora sí mejor, ¿no? Entonces, vamos a tener nosotros, les decía, un tema de definición de cómo va a ser una composición. Fíjense que en este caso yo estoy haciendo una simetría. Entonces, podría agarrar y hacer este mismo volumen acá y lo hago totalmente simétrico, digamos, ¿no? Entonces, pero eso es decisión de cada uno. Entonces, según el pórtico, esto cómo irá a ser, digamos, ¿no? Entonces, el pórtico es parte de su diseño. Entonces, vemos nuestro plano de necesidades. Esto, por si acaso, es un plano de diseño cero, digamos, ¿no? Porque tienen tanta libertad, digamos, ¿no? De hacer cosas que no tiene, digamos, ¿no? En realidad un límite en cuanto a esto acá. Porque es plástica, ¿ya? Para empezar. Vamos a ver. Entonces, Arquitecto, la primera línea morada era la línea del terreno, ¿no ve? La segunda vendría a ser ya la parte que va a estar cerrada, el cerramiento. no, esta primera línea es el cerramiento ya. ¿Ya? Entonces, esto de acá, por ejemplo, es lo que nosotros llamamos, bueno, en Santa Cruz se llama, digamos, ¿no? El retiro frontal obligatorio, digamos, ¿no? Esto es parte del concepto de ciudad de jardines, ¿ya? Pero lo que les quería explicar con esto que es, si yo quiero poner un área, acá, digamos, ¿no? Entonces, aquí va a ir caminando una persona, ¿ya? Y esto de acá, por ejemplo, va a ser una caminería, fíjense, paralela. Entonces, cuando yo hago una caminería paralela, entonces estos espacios deben ser igual paralelos, digamos, ¿no? Entonces, ¿para qué, digamos, no? Para que yo tenga una separación de un colchón, fíjense, de verde, entre mi persona y la separación de la malla o lo que sea que hay acá, ¿ya? Entonces, más o menos viene por ese lado, ¿ya? Entonces, más o menos es el área que debería respetarse para poner vegetación, ¿ya? Ahora, que yo pueda tener esa área e invadirla, digamos, ¿no? Acá, digamos, ¿no? O acá, digamos, ¿no? O acá, no tiene ningún problema. Fíjense que estoy invadiendo esa área. Entonces, por ejemplo, yo digo, aquí la gente que va a venir de visita, entonces, porque la idea no es que la gente venga de Santa Cruz, digamos, ¿no? Y venga a ver, vamos a ver la Plaza de los Batos, nada. Entonces, va a ser algo muy ocasional. Pero bueno, imaginemos que queremos potenciar el tema de los vatos. Entonces, en cuanto a áreas, fíjense, ¿ya? Un estacionamiento se concibe, digamos, ¿no? Dentro del espacio de 2.5 por 5 metros. Entonces, y eso lo voy a considerar yo un estacionamiento. Entonces, al tener yo un retiro de 5 metros, fíjense, entonces yo puedo agarrar
y definir, por ejemplo, que en este espacio voy a colocar estacionamiento. Tengo, perdón, está mi mouse un poquito maleta. Entonces voy a definir que en este espacio mi cerramiento va a ser así, digamos, ya ahora en este sentido, y todo esto acá lo voy a llenar de estacionamiento. Qué sé yo, múltiple, voy a ponerle, qué sé yo, 20 estacionamientos. Entonces digo, aquí van a venir 20 estacionamientos. Ah, perdón, le peleé cañón. Es que mi mouse anda medio maleta. Vamos a seguir omitiendo, perdón, eso es uno de los problemas. Y arquitecto, en síntesis y para definir exactamente el proyecto, es un parque cerrado lo que tenemos que hacer, ¿no? Exacto. Porque Entonces, cuando usted menciona el tema de plaza y que no consideramos la plaza como lo que lo que pasa es que la vemos, mayor parte de la digamos, ¿no? gente, la mayor parte de Porque la gente, no vaya exacto, al ya tiempo que no estamos funciona viviendo. así una plaza, ¿entiendes? O sea, Sí. la plaza es para la gente, digamos, es un área verde y es para la gente, para que la gente la viva, ¿ya? Entonces, el hecho de ponerle, por ejemplo, estacionamiento, fíjense, para eso me sirve esa área, pero siempre el peatón tiene que tener la prioridad de poder cruzar su calle, ¿me entiendes? O sea, tiene que poder cruzar sin necesidad. O sea, por más que aquí haya un parque, una plaza, lo que sea, el peatón tiene que tener la posibilidad de seguir recto, ¿ya? Entonces, esto acá obviamente estaría afuera, digamos, ¿no? Entonces, mi cerramiento perimetral vendría, haría esta cosa de acá, vendría hacia acá, cerraría hacia acá, digamos, ¿no? Y sería dando la vuelta, digamos, ¿no? Entonces, dejando que mi único ingreso sea este. Y mi ingreso de servicio, bueno, va a ser una rejita, si quieren ponerlo así. Entonces, una rejita donde me permite entrar un camioncito aquí a recoger basura, digamos, ¿no? Entonces, o a dejar trabajadores, digamos, ¿no? Nada más, ¿ya? Entonces, no tiene otra cosa esto de acá, ¿ya? Ahora, la definición de la, los elementos, ¿ya? Cuando yo les decía o les mostraba, perdón. Entonces, un ratingo, vamos a ver estos elementos. Fíjense. Les mostraba, digamos, ¿no? Cómo usted define, digamos, ¿no? Todo el proyecto, digamos, ¿no? Entonces, lo voy a hacer con una curva de caracol, lo voy a hacer circular, lo voy a poner totalmente lineal, digamos. Entonces, esas son decisiones simplemente. No, en realidad yo no quisiera que tuviera ni un estacionamiento, porque para mí es una plaza y no es más, digamos, ¿no? Entonces, pero que tenga unos 5, unos 10 estacionamientos no tiene relevancia, ¿ya? Entonces, entre 5 y 10 si quieren. Entonces, para que ustedes lo acomoden según su beneficio, digamos, ¿no? Entonces, ahora, lo importante de eso es que todos los estacionamientos siempre estén juntos, o sea, esté zonificado, digamos, ¿no? Y en cuanto a las actividades que se realizarían dentro de este espacio, podría, lo que usted menciona. Ahorita vamos a llegar a todo eso, ¿ya? Ah, ya, ok. Entonces, fíjense, lo primero es, listo, va a haber un ingreso principal y bueno, de aquí voy a tener lugares donde ondular, digamos, ¿no? A ver distintas cosas y demás. Entonces, la zonificación con eso, o sea, ya tengo espacio para la gente en bicicleta, la gente que va a estar caminando, digamos, ¿no? Entonces voy a comenzar a distribuir las cosas, ¿ya? Entonces, dentro de eso, fíjense, tenemos la caminería perimetral, ya está. Las radiales o paralelas, entonces podemos definir según lo que ustedes vayan a hacer como composición. Entonces, fíjense que el terreno se les queda chico. ¿Ya? Entonces, lo primero es eso, digamos, ¿no? Definir de que el terreno, pucha, no había sido tan grande, digamos, ¿no? Porque si yo ocupo este espacio de 3 metros, solamente con 3 metros para hacer una caminería, me voy a dar cuenta que ya me comí un montón de espacio, digamos, ¿no? En esto de acá. ¿Ya? Entonces, una de las cosas que me piden, fíjense, es, por ejemplo, esta área de juegos de niños. Entonces, un área de juegos para niños. ¿Ya? Entonces, ¿dónde lo pondríamos nosotros? Solamente como criterio. Entonces, fíjense, tenemos distintos tipos de criterios. Entonces, uno, digamos, ¿no? Que esté acá, en el lugar más seguro. Entonces, según yo. Entonces, aquí podría estar, digamos, ¿no? Un área de juegos. Entonces, para que yo de acá vea, digamos, ¿no? El tema de juegos y demás y ponerlo allá. Entonces, ¿por qué? Porque aquí, digamos, ¿no? Si mi hijo se sale, digamos, ¿no?
se sale, aquí va a tener una mallita, digamos, ¿no? Entonces que lo va a proteger, digamos, ¿no? Pero va a haber previamente un área verde, digamos, ¿no? Que lo detenga. Podría ser acá, ¿por qué no? Yo entro como padre de familia, voy y me tomo un jugo de algo y controlo a mis hijos, digamos, ¿no? Mientras estoy tomándome un juguito aquí con el snack. Entonces, podría tener dos áreas de juego. ¿Me hago entender, no? Entonces, podría decir yo, digamos, ¿no? Voy a poner mi anfiteatro al centro. El anfiteatro, dijimos que es el teatro al aire libre. Y decir, bueno, aquí va a ser, digamos, no voy a poner un monumento ahí. Voy a ponerlo aquí al centro, mi anfiteatro. Entonces, ahorita vamos a hablar acerca del anfiteatro para que lo definamos un poquito con medidas, ¿ya? Entonces, decir, bueno, voy a tener mi anfiteatro que va a mirar hacia adentro o va a mirar hacia afuera, digamos, ¿no? Para que yo pueda ver, sentarme acá mientras mis hijos juegan acá, o aquí, digamos, no sé, digamos, dependerá del diseño, ¿ya? Mirador. Entonces, lo primero, definir, ¿no? Esta área, por ejemplo, yo la subiría. O por último diría, esto de acá se va a subir en un mirador. O por último decir, bueno, esta área también va a ser un mirador. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo un punto en una dirección? Por decirle, tengo un cuadrado y yo pongo un punto ahí. Composición 1. ¿Qué es eso? Estoy creando tensión, ¿no? Entonces, todo esto de acá se tensa hacia esa esquina. Porque mi eje principal, o sea, lo que está más alto, está en esa esquina. Entonces, ¿y qué es lo que hay en esa esquina? Ingreso. Entonces, fíjense, entonces necesito tener, dijimos, 10 metros de largo. Entonces, y con eso subí 1 metro. ¿Ya? Fíjense, ahora, aquí subí 1 metro. Arquitecto, pero yo quiero subir más metros, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Creo, pues, una composición de miradores, digamos, ¿no? O sea, aquí, digamos, ¿no? Va a subir 1 metro. Entonces, digo, de aquí, digamos, de esta área, voy a subir 1 metro. Entonces, 10 metros de retiro, subo a un mirador de 1 metro y de ese metro subo a un mirador que llega a 2 metros. Entonces, ya 2 metros estamos hablando de algo en altura, digamos, ¿no? Entonces, y voy componiendo aquí, digamos, donde tener mi mirador, o tal vez venga acá otro, digamos, ¿no? Entonces, o acá otro, digamos, ¿no? Pero la idea es justamente utilizarlo el mirador. Por aquí tenía un esquema justamente de eso. Entonces, resulta que si yo tengo, por ejemplo, mi área de juego, la subo a un nivel, por ejemplo, yo digo, desde aquí nomás voy a comenzar a subir 1 metro. O sea, yo a lo que entro, comienzo y esto lo subo 1 metro y todo mi terreno, por eso se llama definición de niveles, todo mi terreno va a estar elevado 1 metro. Vamos a admitir a los compañeros. Entonces, ¿para qué voy a hacer eso? No es lo mismo que yo tenga a mi hijo jugando en un nivel de 1 metro más alto, digamos, ¿no? Y la gente que está en la calle esté 1 metro hacia el otro lado, digamos, ¿no? Y tenga mi área verde acá. Si mi hijo se cae en área verde, se cae en pasto. Entonces, sin embargo, si yo tengo mi cerramiento perimetral y tengo a mi hijo apegado acá, entonces, si mi hijo se cae a la acera, digamos, ¿no? Aquí el ladrón, el no sé qué, digamos, no se puede acercar y se mete rapidito al lado de mi hijo, digamos, ¿no? Entonces, me hago entender, ¿no? Entonces, puedo utilizar este tema de estos espacios, fíjense, para decir aquí va a haber un mirador, digamos, ¿no? O sea, aquí subo 1 metro y de aquí subo, ¿sabes? Digamos, ¿no? Y tengo otro metro acá, digamos, ¿no? Entonces, y con eso tengo esto más elevado todavía, tengo una pared, digamos, ¿no? De 2 metros y lo mismo hago acá. Entonces, por lo tanto, enfatizo mi ingreso. O sea, aparte de tener un pórtico, esto va a estar más elevado y mi caminito, esto de acá, me va a subir, digamos, ¿no? A esto que sube a 1 metro y después esto baja, si quieren, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuánto baja? Entonces, este es mi auditorio. Esto se llama un estudio de isóptica.
¿ya? Se los he puesto con monitos para que se entienda así súper fácil, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea? Entonces, yo necesito un espacio, ¿ya? De aquí hasta aquí, ¿ya? De 40 centímetros por lo menos. Se hagan fijar ustedes en la sillita, en lo que usted se sienta, a menos que sea uno de estos tocos, digamos, ¿no? Para bar, entonces son más altos, digamos, ¿no? Pero por lo general tenemos entre 40 y 45 centímetros para sentarnos, digamos, ¿no? Entonces, y la idea no es que estemos tan cómodos, digamos, ¿no? En este tipo de espacios, porque la idea no es que la gente vaya y se siente a hacer nada, ¿ya? Entonces, la idea es que la gente vaya y se siente a hacer alguna cosa, digamos, ¿no? Entonces, inclusive, por ejemplo, el hecho de que la gente le ponga en algunos espacios, digamos, ¿no? De teatro al aire libre, digamos, ¿no? Le ponga el hecho de ponerle pasto ahí, digamos, ¿no? En esa zona. Entonces hace que la gente esté entre el cemento aquí que le molesta y el pasto que produce hasta humedad, digamos, ¿no? Entonces, y la gente está sentada un ratito y se va, digamos, ¿no? O sea, la idea del diseño es básicamente eso, o sea, darle una función, ¿ya? Entonces, y el estudio de isóptica me dice, por ejemplo, que si yo tengo una persona, voy a disculpar los monitos, pero bueno, a mí me gustan los monitos así, una persona disertando así, la idea es que todas las personas que están acá la puedan ver y oír. Entonces, eso se le llama isóptica, ¿ya? Entonces, para que si en tesis, y lo van a escuchar siempre, yo siempre pregunto eso, su estudio de isóptica cuando usted hace un auditorio, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué nos indica, digamos, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, pasa en ese elemento, o sea, lo que yo les decía, digamos, ¿no? Que yo desde el inicio comience a subir todo mi terreno 1 metro, ¿sabes? Digamos, ¿no? Y del metro, ¿sabes? Comienza a bajar, digamos, ¿no? Entonces, o suba, digamos, simplemente me sirva mi ingreso de subida. Ahora, que esta cosa puede estar ondulada y no recta es otro cuento, digamos, ¿no? Entonces, dentro de los espacios, fíjense, nosotros necesitamos que de aquí a acá tenga yo 40 centímetros. Entonces, para poder sentarme, ¿no es? Entonces, de altura, perdón. Ahora, en planta, ¿cuánto espacio necesito yo? ¿Ya? Entonces, yo soy una persona grande. Entonces, mi módulo como persona, digámonos, es de 90 por 90, ¿ya? Entonces, siendo así bien, digamos, o sea, medio gordito, digamos, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo necesito 90 centímetros en este sentido. Entonces, pónganle si quieren 1 metro, ¿ya? Entonces, 1 metro en este sentido. Y en este otro sentido, fíjense, necesito, para empezar, 1 metro. Fíjense, de aquí a acá, 1 metro. ¿Para qué? Para que yo tenga estos mismos 40 centímetros aquí como asiento y el otro me sirva para que pase una persona y para que otra persona se siente, ¿ya? El mismo análisis, por si acaso, se hace para auditorios, para todo tipo de elementos, ¿ya? Para ir un poquito más allá, o sea, el espacio que voy a utilizar va a ser 1 metro cuadrado, entonces, por persona que va a estar en el auditorio. Entonces, ese espacio no es un teatro al aire libre propiamente dicho, o sea, puede ser un lugar de reuniones para la gente de los vatos, etcétera, ¿ya? Ahora, para que más o menos adelantando un poquito, digamos, ¿no? Cuando alguien dice, digamos, no, vamos a hacer el análisis de isóptica de un auditorio que viene en 2 plantas, digamos, ¿no? Entonces, solamente para que sepan, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea? Entonces, si yo hago el análisis de isóptica acá, entonces, bien, este Canva lo ve, este Canva ya la fregó, digamos, ¿no? Entonces ya no ve nada. El de acá peor, digamos, ¿no? Entonces, cuando se hace ese análisis, fíjense, para determinar, digamos, ¿no? Por ejemplo, me voy a recorrer solamente un módulo. Entonces, me voy a recorrer un módulo. Entonces, ahora sí todos pueden ver, digamos, ¿no? Entonces, pero puede ser que este no vea tan bien, digamos, ¿no? Porque está viendo la cabeza de los compañeros. Entonces, aquí, digamos, ¿no? Añadimos algo que es una plataforma, digamos, ¿no? Entonces, fíjense que se pasa de un nivel a otro. Entonces, perdón, perdón.
Tingo, es que se cuelga un poquito esta huevada con este programita de Zoom. Entonces, me paso, digamos, ¿no? Fíjense, subirlo a mi espectador, entonces todos tienen una mejor isóptica, ¿ya? Entonces, así se evalúa un sistema de visual. Entonces, no vamos a ocupar un segundo piso, ¿ya? Entonces, o tal vez no, digamos, ¿no? Tal vez a mí se me ocurre, digamos, ¿no? Que venga aquí un nivel y los otros tengan un poquito al otro nivel, entonces voy haciendo una composición, digamos, qué sé yo, de una curva y una contracurva, no sé, digamos, ¿no? Entonces, dentro de eso, el análisis isóptico, digamos, ¿no? Simplemente, o sea, simplemente con esas medidas, fíjense, ustedes ya pueden tener, digamos, ¿no? Un esquema bien básico. Ahora les decía, digamos, ¿no? La mayoría de las personas ponen a veces este tema de acá, entonces ponen pastito acá para que la gente, entonces se sienta un poquito incómoda o lo sienta húmedo, digamos, ¿no? Entonces, y se retire, digamos, ¿no? Entonces, y camine por este lado que es de cemento y se siente en este lado de acá, digamos, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿ya? Entonces, aquí no tiene una banquita que tenga su espacio de espaldar y demás, porque la idea no es que sea un espacio para que la gente vaya y se duerma, digamos, ¿no? O sea, la idea es que no sean totalmente cómodos, ¿ya? Pasa lo mismo acá, entonces aquí tenemos espacios, fíjense, que crean espacios para charla o para conversación dentro de esto. Entonces, cualquiera de esas opciones pueden utilizarlas ustedes. ¿Ya? Entonces, esto de acá igual que son pasos a niveles y demás. ¿Se entendió hasta acá? Sí, arquitecto. Sí, ¿no? Está súper fácil, ¿ya? Este proyecto es muy sencillito, ¿ya? Entonces, pero el problema es que les va a tomar tiempo el hacer las maquetas, el hacer sus láminas y el armar su video. Entonces, su video, obviamente lo que yo les decía, es explicando lo que han hecho. Entonces, arquitectos, nosotros hicimos, nos basamos en el fuego, nos basamos en el achachairú, digamos, nos basamos en, qué sé yo, en el fuego que nunca se apaga, el genecherú, y no sé qué. O sea, ustedes me la charlan ahí, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el concepto básico de la plástica que han sacado, ¿ya? Entonces, y esa es la parte que se tiene que vender, ¿ya? Ahora, esta parte técnica la mayoría no la conoce, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiene el arquitecto, digamos, ¿no? Del plano 00, o sea, del piso, digamos, ¿no? Hasta una acera, digamos, ¿no? 10 centímetros. Entonces, 20 como máximo. Imagínense, 20 centímetros es esto. Entonces, no, digamos, no 10 centímetros, digamos, no 5 centímetros. O sea, no pasa de eso, ¿ya? Para sentarse yo necesito 5 centímetros, 40 centímetros por un metro, digamos, ¿no? Entonces, para la gente que más o menos dice, arquitecto, pero ¿y cómo viene la gente y se sienta acá? Entonces, si usted se fija, y esa parte quiero que identifique, fíjense, perdón, estos desniveles. Entonces, pareciera que están puestos al azar, pero en realidad son las escaleras, ¿ya? Entonces, y están puestas así, entonces, para que yo piense, digámonos, que en este espacio yo voy a poner mi escalerita. Entonces, un escalón, digámonos, que no tiene que llegar hasta el fondo ni nada, digámonos, fíjense. ¿Ya? Entonces, arquitecto, y el tema de esos escalones, entonces, si tienen esas dimensiones, digámonos, ¿dónde se utilizan estos? Fíjense que cuando usted va al estadio va a encontrar justamente que usted tiene estos espacios para poner, nosotros no le vamos a poner el asiento todo cómodo porque no queremos butacas. Entonces queremos que sea un espacio funcional, digamos, ¿no? Pero de entretenimiento al aire libre, pero, digamos, ¿no? También que sea efímero, digamos, ¿no? O sea, que sea por un ratito nada más, digamos, o sea, que no se mantenga la gente ahí, digamos, ¿no? Que circule, ¿ya? Entonces, les decía, digamos, si usted ve en las estaciones, digamos, ¿no? de parada de micro, entonces que hay en toda la ciudad, entonces simplemente vaya y vea en todas las estaciones, se va a notar usted, digamos, ¿no? De que usted tiene para sentarse, vamos a pasarme un mono, entonces para sentarse, usted tiene una serie de palitos, digamos, ¿no? Que están colocados en este sentido. Y se van a dar cuenta que tienen un palito medio colocado, no sé, medio raro, digamos, ¿no? Ahí. Entonces, solamente uno, digamos, ¿no? Entonces, ¿y para qué es eso, digamos, ¿no? Para que te moleste la espalda, digamos, ¿no? Como que es una parada, entonces usted esté ahí, se siente un ratito y de ahí tac, pele. Entonces, que le moleste, digamos, ¿no? Entonces, está hecho para eso. Lo mismo pasa con estos espacios, ¿ya? Entonces, esta parte del diseño, ¿ya?
Si ustedes quieren, lo hacen así, como les dije, digamos, ¿no? Si quieren, fíjense, tienen distintas opciones. Por eso les digo, es un diseño totalmente libre, pero tiene que ser una composición que se vea armónica. Entonces, ustedes ya saben lo que es armonía, saben lo que es composición. Entonces, aquí fíjense, entonces pueden mirar hacia afuera, digamos, ¿no? Entonces, y no hacia adentro, digamos, ¿no? Fíjense. Entonces, y esas son decisiones que ustedes van a tomar, ¿ya? ¿Qué más nos pide nuestro programa? O sea, el programa de necesidades. Entonces, teatro al aire libre, área de juegos, ya tenemos, digamos, ¿no? Senderos, nodos y radiales, digamos, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas, ¿qué van a hacer? Es todo lo que usted le añade aquí, ¿me entienden? O sea, todo el espacio, donde aquí va a haber un espacio que va a venir para parejas, digamos, ¿no? Entonces, ya, digamos, ¿no? Entonces, si quiere hacer eso, hágalo, digamos, ¿no? Entonces, va a haber caminería, un nodo que es, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos, ¿no? Si yo quiero hacer la feria de la Chachairú, entonces, mi principal nodo, fíjense, vengo acá, aquí tengo mi teatro, digamos, ¿no? Entonces, y bueno, aquí, por ejemplo, hay una caminería que se une. Entonces, en esa caminería que se une es un nodo, o sea, esto es un nodo, donde se cruzan estos caminos, digamos, ¿no? Entonces, lugares finales, lugares de encuentro. Entonces, si yo quiero vender algo a Chachairú, bueno, aquí pondré mi tiendita de market de Chachairú, entonces, y voy a utilizar esta plaza, digamos, en su momento para hacer un itinerante de Chachairú, digamos, ¿no? Entonces, por lo general estos lugares los utilizan como canchas, entonces simplemente son canchas y ya, digamos, entonces un área verde es una cancha, digamos, ¿no? Para eso. Entonces, pero la idea es que no todos juegan fútbol, digamos, ¿no? Entonces, no todas las personas, digamos, ¿no? Son atraídas por ese deporte, digamos, ¿no? Para eso hay colegios, para eso hay canchas específicamente hechas. Entonces, la idea es justamente darle una refuncionalización para que sirva para la comunidad, ¿ya? Entonces, para toda esa gente que viven acá, ¿ya? ¿Se entendió? ¿Qué más nos falta? Los senderos igual son caminos, digamos, ¿no? Que van uniendo otros caminos, digamos, ¿no? Los nodos son lugares de encuentro. Entonces, teatro al aire libre ya vimos, el área de juegos ya vimos dónde se la puede ubicar, digamos, ¿no? Va a depender del criterio y eso es lo que yo tengo que explicar en mi composición. Entonces, circuitos, justamente, digamos, ¿no? O sea, listo, va a venir gente a trotar, entonces tiene que tener algo cerrado. Lo mismo que hicimos acá a nivel macro, fíjense. Entonces, yo hice acá, digo, yo vengo en bicicleta, digamos, ¿no? Y hago este circuito. Y me voy. Yo vengo en bicicleta y hago este circuito más grande. Y me voy, digamos, ¿no? Entonces, yo puedo venir y hago este pequeño circuito acá y me voy. Entonces, son las delimitaciones de los circuitos, son eso de acá. Entonces, yo aquí tengo que decir, bueno, yo vengo a trotar y vengo, paso por el auditorio, vengo acá, uno aquí un camino y me voy, digamos. Entonces, eso va a ser las vueltas que yo le voy a dar a esto. Entonces, o creo una caminaría perimetral, o sea, que venga en paralelo, les decía. Entonces, esto, por ejemplo, podría estar simplemente en otro nivel. Entonces, digo, todo esto se va a subir 1 metro. Entonces, y el acceso a mis áreas, entonces va a estar limitada porque van a estar en otro nivel. Esto va a estar 1 metro más alto. Entonces, y va a tener un colchón de verde, digamos, que me va a separar a mí, digamos, de este espacio, ¿ya? Que va a ser la malla en sí, ¿ya? Entonces, por lo tanto, mis no van a estar a 1 metro más arriba y si se me caen, no se van a caer directamente a la avenida ni a la acera, se van a caer aquí en el pasto y de ahí van a poder, o sea, van a estar a 1 metro nada más. Pero ya va a haber una limitante, ¿me entienden? Entonces voy a ir encerrando en mi composición, porque es una composición, digamos, todos los elementos. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, arquitecto. Si ustedes utilizan cuadrados, rectángulos, lo que sea, fíjense que simplemente es una delimitación compositiva. Entonces, eso no tiene absolutamente nada que ver, ¿ya? Con el tema del diseño. Fíjense, entonces, yo digo así, aquí va a estar el yin y el yang, digamos, ¿no? Entonces, la ondulación, digamos, ¿no? Entonces, aquí va a haber un área central, digamos, ¿no? Voy a poner aquí mi teatro, entonces, digamos, ¿no? Entonces, me faltó algo. Entonces, tengo mi ingreso. Entonces, aquí tengo hundido, por decirle,
el teatro, digamos, ¿no? Aquí tengo hundido, si quieren, digamos, ¿no? El tema o sea, ya subí, y por decirle, es una decisión por si acaso que yo estoy haciendo, digamos, ¿no? Entonces, y aquí tengo, por decirle, el área de juegos, entonces los niños. Entonces, se me ocurre, por ejemplo, definir que aquí va a venir el monumento, digamos, ¿no? A San Juan, digamos, ¿no? Entonces, en esa esquina, digamos, ¿no? Entonces, no tiene que estar necesariamente en el centro, digamos, ¿no? Entonces, o por último digo, digamos, ¿no? Aquí, digamos, ¿no? Voy a poner otro elemento, digamos, ¿no? Que va a ser el monumento a San Juan, digamos, ¿no? Entonces, o el monumento a los vatos, qué sé yo, digamos, ¿no? Entonces, pero voy haciendo una composición, o sea, fíjense que los elementos que tienen que desarrollar son pocos. Lo demás, todito, es diseño, entonces, que todo tenga la misma lectura. Entonces, voy a utilizar cilindros, listo, todos con cilindros, entonces, voy a utilizar curvas, todos con curvas, entonces, voy a utilizar algunos elementos, digamos, ¿no? Que me van a distribuir acá, igual lo mismo, digamos, ¿no? Entonces, voy a utilizar, digamos, una composición que venga, digamos, ¿no? Y una este elemento con este. Ahora, ¿cómo? Esa decisión la tomo yo nada más. O sea, la toma usted, perdón. ¿Ya? Entonces, pero lo primero es distribuir. ¿Cómo voy a distribuir mis áreas? ¿Ya? Entonces, ahora, que esto de acá sea recto es una decisión, digamos, ¿no? Ahora, que esto de acá tenga que venir a hacer una curva, digamos, ¿no? Entonces, ver los miradores y después recién entrar al centro es otra decisión, digamos, ¿no? Entonces, porque yo quiero que la gente venga y pasee, digamos, ¿no? La idea no es hacerlo algo estático. Entonces, pero fíjense que no tenemos la típica plaza, digamos, ¿no? Entonces, la idea es convertir esto de acá en un parque, digamos, ¿no? Que se pueda utilizar por las personas, digamos, ¿no? Ya después se añadirán, pues, elementos culturales propios del lugar, digamos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, nos gusta hacer churrasco, listo, le ponemos 2 barditas y le ponemos una rejilla, digamos, ¿no? Y ahí que hagan churrasco, digamos, ¿no? Y funciona excelente, digamos, ¿no? Entonces, porque la gente lleva y obviamente no puedes llevar tu cervecita, digamos, ¿no? Pero podés ir a hacer un churrasco, digamos, ¿no? Entonces, al aire libre, con toda la familia, etcétera, digamos, ¿no? Entonces, y dentro de un espacio seguro. La idea es tener seguridad dentro de estos espacios y revitalizar justamente eso. Entonces, cuando venga, digamos, la feria itinerante de la Chachairú, entonces, ¿qué hago? Ya habilito los espacios para que puedan darse justamente la venta de Chachairú, digamos, ¿no? En todos los espacios. Entonces, tengo que hacer un esquema justamente de funciones. Entonces, arquitecto, ¿cuántas láminas hay que presentar? Digamos, ¿no? Entonces, una lámina donde va a hacer la conceptualización, o sea, en base a qué hice todo lo que hice. Otra lámina donde voy a definir justamente la zonificación. ¿Qué cosas tengo? Entonces, otra lámina donde voy a definir las funciones. Entonces, ¿qué funciones cumple cada parte de mi plaza? Entonces, fíjense que en este tipo de dibujo, ¿ya? Está definido el tema del nivel. Entonces, esto está en otro nivel, digamos. Entonces, debe estar esquematizado el tema del nivel. ¿Ya? Aquí, fíjense, hay otros niveles, digamos, que son distintos. Entonces, no necesariamente tiene que estar recto todito, digamos. Entonces, lo que les decía, el tema es inclusión, incluir a la gente. ¿Ya? Entonces, para la inclusión, a ver. Esto, por ejemplo, es el piso podotáctil, se llama. ¿Ya? Tiene solamente dos nociones, fíjense. Líneas rectas y puntitos. Cuando haya una persona que es invidente, puntito significa que tiene que estar alerta porque hay o un paso a nivel o un cambio de dirección o una esquina, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Sencillamente comienza a tocar y comienza a tocar a los lados y a los... Entonces, viendo, digamos, ¿no? Para dónde va a ir, fíjense. Entonces, y en este caso aquí pone su bastoncito y se va recto, digamos, ¿no? Hasta que se topa con que esto comienza a liberarse, ¿ya? Entonces, esa es la utilización del piso podotáctil, ¿ya? Entonces, eso es en el caso de una persona que no vea, un invidente, ¿ya? Entonces, para que una persona que no escuche o no pueda hablar, ¿cuál es la característica? Tiene color. Utilizo el color, ¿ya? Ahora, lo que no debo hacer es esto, ¿ya? Entonces, esto es la eutepsa. Entonces, fíjense, la idea de esto era guiarlo con el color, digamos, ¿no? Que simboliza un sistema ¿qué se llama? De una tarjeta madre, alguna cosa así, digamos, ¿no? Entonces, y la pobre persona que viene acá, bueno, viene acá y se termina de perder en toda esta huevada, digamos, ¿no? Entonces, porque son un montón de líneas, digamos, que no sabes a dónde te llevan, o por qué te llevan así, o por qué giran, digamos, ¿no? Entonces,
Y es un poquito complejo, digamos, ¿no? Entenderle a esta noción, digamos, ¿no? De ubicación que se le quiere dar, digamos, porque ni un color, no hay nada, digamos, o sea, nada te lleva a nada, ¿ya? Ya les he dicho, pueden utilizar la plástica en todo su esplendor, es plástica 4, entonces pueden utilizar, digamos, todos los elementos, ¿ya? Entonces, les decía, digamos, ¿no? La idea es hacer que las personas sean accesibles. Entonces, ¿qué es lo que se hace, digamos? Si se tiene una rampa, o por ejemplo, se tiene un mirador, entonces van a tener seguramente algunos bordecitos, alguna cosa. Entonces, para ello, para las personas ciegas, por ejemplo, en los bancos, en todos los lugares, se ponen estas plaquitas. Aquí tienen, por ejemplo, escrito, fíjense, lo que significa, o sea, lo que es, digamos, ¿no? Cuidado, digamos, alguna cosa así, y aquí lo tienen escrito en braille, ¿ya? Entonces, hay que tomar siempre atención. Nosotros somos de la parte de hábitat, entonces cuando hay una de estas cosas, la persona que agarra, fíjense, agarra y el braille está por abajo para que la persona toque y comience a leer. Entonces, para eso está hecho. Entonces, usted viene acá, toca acá y va a leer justamente qué es lo que dice o a dónde va. ¿Ya? Espérenme un segundo. ¿Ya? Entonces, eso de ahí, por ejemplo, no es que ustedes lo van a poner específicamente, digamos, ¿no? Entonces, en las láminas lo pueden explicar, digamos, ¿no? Entonces, voy a poner baranditas que van a tener este sistema de braille. Y pare de contar, digamos, ¿no? Con eso. Entonces, que me va a ayudar a que las personas tengan inclusión, digamos, ¿no? Dentro de estos espacios. Cuando uno escoge una piel, entonces, fíjense, esta es la piel que les decía, esto es el muro que se llama el nido de pájaro, esto es de Herzog y de Meuron. Entonces, para las personas que llevan historia, entonces esto de acá es súper importante, digamos, ¿no? Porque esto de acá está en base al análisis justamente de lo que se analizó. Entonces, el nido es un pájaro, digamos, entonces, pero las estructuras de estos elementos, entonces, son totalmente... Ahora, fíjense que aquí se utiliza la misma técnica, fíjense, todas las líneas delgaditas y el borde solamente grueso. ¿Ya? En graficación les estoy hablando. ¿Ya? Pero ahora, dentro de los esquemas que hay, fíjense, de este tipo de elementos, entonces lo primero que notamos es que estos elementos no están puestos al azar. Ya estos elementos responden justamente a un análisis técnico espacial. Entonces, fíjense, las estructuras son lineales, hacen triangulaciones y demás, digamos, ¿no? Entonces, pero está hecho por capas. Entonces, fíjense los cortes. Entonces, bueno, tenía unas imágenes más interesantes de esto de acá. Pero fíjense esto de acá. Entonces, está el estadio, digamos, ¿no? Y está toda la estructura y bueno, afuera, digamos, no viene toda esa piel. Entonces, que lo recubre, digamos, ¿no? Entonces, cuando uno hace un análisis de esto y dice, bueno, esto es estructural, digamos, ¿no? Esto viene y descarga acá, esto viene y descarga acá, esto viene y descarga acá y llega al piso, digamos, ¿no? Entonces, hace todo ese análisis, fíjense, de cómo es que van descargándose, fíjense desde arriba. Entonces, no parece tan irregular, digamos, ¿no? Como se ve acá. Entonces, y como no parece tan irregular, el tema es que usted no agarre y haga las cosas al azar. Entonces, sí, me gustó eso lo del nido del pájaro, digamos, entonces, y lo voy a plantear y provoca esto. Esta es la clínica Niño Jesús, lo que les mencionaba. Entonces,